Y buenos días a todas y a todos. Empezamos el primer bloque del Seminario Doctoral Paz y Valores Europeos como posible modelo de integración y progreso en un mundo global, que va a estar dirigido por el profesor Jürgen Elber, Cátedra Jean Monnet de Historia Europea de la Universidad de Colonia, en Alemania, director de este seminario y miembro del jurado de las becas Sofía Corradi. Profesor Jürgen Elber, el panel es todo suyo. Gracias, Miguel. Y también buenos días de mi parte. Vamos un poco atrasados de tiempo, por eso voy a hacer una introducción muy breve. Hay el viejo dicho de que cuando se anuncia la academia, presenta a Anna Milosevic, que es candidata al doctorado en la Universidad de Leuven en Bélgica y la de Maastricht en los Países Bajos. No voy a entrar en detalles aquí, pero es realmente europea, no solamente desde el punto de vista profesional, sino también privado. Esperamos con mucho interés lo que va a presentar, que se titula Un acervo de valores europeos, la europeización y la memoria colectiva. Tiene la y escribía mi propio diario y yo misma hablaba de o describía lo que estaba pasando cuando Slobodan Milosevic iba a llegar a Serbia como dirigente, y realmente estaba interesada en mi diario. Predecía yo que lo que iba a significar su llegada al poder en Serbia y lo que iba a significar para nosotros. Con esta experiencia de vivir en Serbia, en los Balcanes, el país que ha cambiado 4 o 5 veces de nombre, y también participando en distintas guerras, siempre estuve interesada en promover el diálogo y en aprender cuál era el papel que el pasado significa para el presente y también para el futuro. Lo que voy a hablar hoy es un segmento de mi tesis doctoral que va a tratar de la relación entre la europeización, por una parte, y la memoria colectiva, pero también una historia sobre la relación entre el pasado y el futuro. Empezaré con un breve resumen de lo que voy a decir. Ahí está. Diré algo en la introducción sobre mi tesis y después voy a pasar a los 2 argumentos principales de mi presentación: la memoria como territorio extranjero. Después introduciré lo que llamo las estrategias respecto al pasado, cómo utiliza la política la memoria colectiva, las políticas de la memoria, y después lo voy a
meter también dentro de mi presentación empírica sobre la memoria colectiva, examinando el consenso a nivel europeo y sus Estados miembros, y veré después cómo se externalizan desde la Unión Europea las actitudes morales y políticas respecto al pasado. Ya funciona. Toda buena presentación tiene que empezar con una buena cita, y empiezo por esta. El pasado es un país extranjero, ahí se hacen las cosas de manera diferente. Creo que esto resume la tensión entre historia y memoria. Lo que hacemos es hacer excursiones hacia el pasado, que es un territorio extranjero, y lo traemos a nuestro presente, algunos recuerdos, para mantener la memoria de ese lugar. Pero no todos los pasados se visitan igualmente. A algunos países no queremos volver. El pasado es un país extranjero. Es un argumento persuasivo y un método convincente de trabajo que argumenta que nuestras historias, ya sean personales o nacionales o colectivas, son, en el mejor de los casos, recordadas, y en el peor, pues mal interpretadas. Voy a ilustrar esto mostrándoles algo que se llama Ngram, que es un servicio que ofrece Google, que les da la posibilidad de insertar palabras clave y buscarlas, y cuántas veces aparecen en títulos de libros desde el año 1800 hasta ahora. La palabra pasado está cada vez más presente en los títulos de libros. En nuestra investigación realmente está cada vez más presente. Y si miramos más atrás respecto a la palabra presente, pues está menos presente esa palabra. Ha habido este declive tan agudo en el interés académico por el tema del presente. Si ven cómo el pasado, presente y futuro convergen, pueden ver que hay varios momentos históricos en los que el pasado era más importante que el presente o que el futuro. Naturalmente, esto también está relacionado con el futuro, que está menos presente. Se podría concluir de estos gráficos, o mejor dicho, una hipótesis de que cuanto menos cierto es el futuro, más viajamos hacia el pasado. Algunos de ustedes reconocerán esta arma que se utilizó en la muerte del archiduque Ferdinando en Sarajevo. Quería hacer esta provocación y diciendo si realmente la memoria es un arma cargada. Volveré a esa diapositiva, pero aquí pueden ver el proceso de integración europea, cuyo proyecto, como Jacques Delors dijo, era un objeto políticamente no identificado. En mi presentación hablo a favor del argumento de que después de rupturas históricas de envergadura, por ejemplo, una crisis económica, una crisis grave, una guerra, cambiamos el paradigma y producimos normas nuevas. Y yo, en mi presentación, argumento que el proceso de europeización y de integración europea fue resultado del cambio en estas normas. Esto es uno de los argumentos principales de mi intervención, donde se dice que había estos distintos tipos
de rupturas importantes, y si ven la historia europea, verán que hay dos rupturas principales. Naturalmente, la fundación y el nacimiento de la Unión Europea de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, y después tenemos la liberación de los regímenes totalitarios en la Europa Oriental. No sé si se ve bien la diapositiva, pero ya diré lo que aparece en ella. Sobre todo la segunda ruptura con el pasado, la salida del totalitarismo y de sus regímenes totalitarios después de 1989, ha producido lo que se ha venido a llamar en la bibliografía el boom de la memoria en los años 90. Con estas dos hipótesis en mente, elaboré esta especie de cuadro que explica que con el fin de que haya un acuerdo sobre el pasado, que creo que es la característica principal de la memoria europea, tenemos que armonizar las relaciones entre los relatos y discursos de la historia y las políticas de la memoria a nivel europeo, lo que traería unas normas comunes respecto a cómo entendemos el pasado. Daría la impresión de que inicialmente la integración europea era un valor para promover la estabilidad en un continente que había sido sacudido por las guerras. Países como Alemania tenían que examinar críticamente su pasado inmediato. La búsqueda de su pasado de Alemania también necesitaba este mismo tipo de memoria de aquellos que colaboraron con el eje. Esto tiene que ver con el presente, pero también con el futuro. Tratar del pasado y pensar en el pasado en Alemania en este periodo es el nunca jamás que se dijo en la relación de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y en particular el Holocausto. Esta es la hora cero, digamos, de la historia de la integración europea desde el comienzo. Así que en este sentido el Holocausto se convirtió en el pilar principal respecto a cómo afrontar el pasado. El rechazo de la xenofobia, el racismo, el antisemitismo, la defensa de los derechos humanos, la democracia, el imperio de la ley, la libertad, etc. Esto nos recuerda un poco, esta es la imagen tan bonita de la integración europea. Vemos que el final de la Guerra Fría fue el segundo momento más importante en la historia de la Unión Europea. Se trata no solamente de la ruptura con el paradigma anterior, el comunismo, sino también ha producido un cambio de las actitudes respecto al pasado. No hay por qué entrar en detalle en esto, porque no se ve muy bien, pero este cuadro da las políticas de la memoria del Parlamento Europeo a lo largo de los últimos 30 años. Lo importante aquí es que estas actitudes respecto al Holocausto y el rechazo del antisemitismo las compartían los miembros de las comunidades europeas y se expresaron en distintos documentos. Si vamos atrás y vemos los tratados, también están los tratados, pero sobre todo en relación con el Parlamento Europeo, en el año 86, solo en 86, hay el primer documento creado por el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo. Lo que ha sucedido desde entonces es que ha habido un boom en la creación de políticas de la memoria.
esta creación de actitudes morales comunes respecto al pasado se observa en la teoría de la europeización, que quiere decir que la Unión Europea, de manera conjunta, produce directrices comunes respecto al pasado, que tiene que ver con la política de la memoria, resoluciones, pero también se apoya con mecanismos de financiación y, por otro lado, se externalizan. ¿Qué quiere decir esto para los países que quieren ser miembros de la Unión Europea? Pues quiere decir que en el periodo previo a la adhesión tienen que bajarse, y esto es algo que utilizan los politólogos, tienen que bajarse esta especie de acervo suave o blando de la historia, se lo bajan, lo descargan y cuando se convierten en miembros también lo suben o lo cargan sus propios discursos, sus propias políticas. Esto es algo que constituye una explicación clave de por qué, después del boom de la ampliación a la Europa central y oriental, tenemos esta explosión de políticas de la memoria que, en primer lugar, tratan de la experiencia de esas regiones de la Europa central y oriental. Lo que emerge como tema, diríamos, en este tipo de resoluciones es la política antitotalitaria, que yo diría que es el segundo pilar de la política de la memoria de la Unión Europea. Este antitotalitarismo es el rechazo del comunismo, pero también el rechazo del nazismo y del fascismo, que se colocan al mismo nivel, aunque no en el mismo nivel desde el punto de vista ideológico, pero sí respecto a las víctimas que sufrieron los destinos trágicos de la Segunda Guerra Mundial y de la post-Segunda Guerra Mundial. Estas bellas matrioshkas, muñecas rusas, me permiten decir que en los últimos 20 años, más o menos, ha habido mucha investigación sobre qué es lo que constituye la identidad europea o las identidades europeas y cuál ha sido el resultado. Y lo que ha sido el resultado de estas políticas es la naturaleza de la identidad europea de suma cero. Uno puede ser varias cosas a la vez. En términos culturales, hubo mucho interés para dar un nuevo significado a la identidad europea, basándose prácticamente en mecanismos de financiación sobre la interpretación de la identidad europea como algo cívico. Este es un cuadro interesante del programa de los ciudadanos europeo, que realmente les da una visión esquemática de qué es exactamente una identidad europea y qué es lo que la Unión Europea quiere lograr con estos mecanismos de financiación. No vamos a entrar en detalle en cada uno de estos cuadros. Hay uno que me preocupa y que tiene que ver con la memoria, con el recuerdo. Y el trato de este recuerdo y la memoria y promover la lectura europea del pasado es algo que también fue objeto de un museo europeo, el que se abrió en 2017, el Museo de la Historia Europea. Cuando estaba haciendo mi tesis del máster, estaba trabajando en el tema del museo y pensaba qué es lo que iban a poner en el museo, cómo lo iban a montar, cómo iban a explicar la historia europea, los acontecimientos trágicos, o si iban a tratar más bien solo las cuestiones positivas y los relatos positivos. Así que trabajé un poco sobre ello y la idea de ese museo aparece en lo que Hans-Gert Pöttering me dijo cuando lo entrevisté, y también a otras personas. Y lo que resultó de esa
ese pequeño proyecto que yo hice para mi TFM es que la gente tenía una opinión dividida respecto a qué quiere decir la historia europea. A los euroescépticos, por ejemplo, a los que entrevisté, como Marine Le Pen, este museo era un intento claro de la Unión Europea de crear una especie de ilusionismo histórico, dar una lectura diferente de la historia, promoviendo sus objetivos políticos. Lo que me dijo Pöttering o Martínez, el vicepresidente, que es español, es que el museo era una forma de promover las lecciones que aprendemos del pasado que nos permitirán vivir el futuro en paz. Digo esto porque este proyecto ya está terminado y ya se ha abierto el museo y ha atraído mucha atención. También encarna estas políticas de la memoria del Parlamento Europeo. Se basa en lo que yo llamo el establecimiento del consenso sobre el pasado. Y vuelvo otra vez a la diapositiva anterior, ahí lo ven en la parte derecha. Este fomento del consenso sobre el pasado quiere decir que distintos relatos, distintas opiniones sobre el pasado se pacifican a través de la acción política. Así es como se ve la memoria. Me gusta mucho esta imagen. Un objeto desde distintos prismas se ve de distintas maneras. Este tipo de acontecimientos históricos que unen a las naciones europeas son objeto de la forma en que la Unión Europea trata del pasado. Lo que sea la memoria europea, desde un punto de vista identitario, pues a lo que sirve es para decir lo que no somos ya y lo que queremos ser. Estamos pasando de la parte negativa a un yo positivo, por decirlo de alguna manera. Es importante señalar que la Unión Europea todavía no se ocupa del pasado colonial o de distintos tipos de recuerdos que no forman parte del siglo XX, que es a lo que se refiere esto. Es una clave de los valores europeos desde el punto de vista político. Es una lectura nueva del pasado que se emplea como una especie de prueba del 9 de la operación o de lo que la Unión Europea quiere transmitir a los nuevos miembros si quieren integrarse. Quizás pudiéramos ver también lo que eso quiere decir para los Estados miembros del futuro y ver los casos de países de los Balcanes occidentales. ¿Qué es lo que quieren decir estas actitudes comunes, morales y políticas sobre el pasado? ¿Y qué es lo que quieren decir para el proceso de la ampliación futura de Europa? No voy a entrar en detalle en estos aspectos, pero en los años 90, durante la guerra y después de la guerra, cada nación de la antigua República Federativa Yugoslava, dicen cómo se veía el pasado, cada uno tenía su visión del pasado, cómo era la vida en Yugoslavia. Estos modelos europeos de tratar con el pasado, por ejemplo, la experiencia de la reconciliación franco-alemana, se emplearon durante el proceso de la europeización en los Balcanes occidentales. Por un lado, tenemos la estrategia de la estabilidad y la preservación de la paz en los Balcanes occidentales, y después tuvimos el Tribunal de la antigua Yugoslavia, que se empleó para lanzar esta forma de tratar del pasado en los años 90. En las palabras de algunas de las personas a las que yo entrevisté sobre este tema, esperaban que la Unión Europea tratara el
pasado, bueno, permitiera que con el tribunal se dejara el pasado atrás y miraran hacia el futuro. También apoyaban el proceso de reconciliación. Si examinamos más de cerca el componente del tribunal de la Yugoslavia respecto al acervo y en cuanto a las normas que los países tenían que cumplir, podemos ver que había muchas dudas respecto al pasado de los años 90. Y la política de la memoria y la expresión simbólica de las actitudes, como la empatía con las víctimas, las ideas críticas respecto al pasado las expresaban las élites políticas para expresar el sentido de la identidad europea, pero también la dedicación al proyecto europeo. Lamento mucho, pero esta es una tipografía muy pequeña, pero explica que en la post-adhesión hay toda una serie de distintos objetivos que siguen los agentes políticos con el fin de expresar su sentido de la identidad europea, su sentido de pertenencia a Europa, y utilizaban la política simbólica de la memoria para expresar sus actitudes respecto al pasado y hacia el futuro. Esto también se ve mediante la organización de conmemoraciones, de leyes y resoluciones sobre la memoria y discursos también de carácter político. Y lo que podemos ver en la postadhesión es que los países de los Balcanes occidentales, si se ve el ejemplo porque lo he debatido en el año 2013, cuando Croacia entró a la Unión Europea, lo primero que hicieron fue organizar una conmemoración enorme en el Parlamento Europeo. Fue una iniciativa privada de unos cuantos miembros del Parlamento Europeo, pero esto a su vez dio lugar a una entidad mayor del Parlamento Europeo que con participación de distintos países. Y esta es una forma de aplaudir la política de la memoria, las memorias o los recuerdos de la guerra a nivel europeo, buscando el reconocimiento de las víctimas. Por otro lado, también produjeron muchas políticas de la memoria y de muchas políticas en general que se utilizaron como instrumentos de política con el fin de tratar al enemigo vecino de Serbia. Y lo que emerge del uso de la memoria a nivel de la Europa, de la Unión Europea, es que las memorias también se utilizan como herramienta de política exterior. Como dije, en la fase de descarga, la política nacional de la memoria trata de cumplir con el marco general de la memoria europea. Se utiliza como plantilla y cuando hay un modelo europeo, pues los países candidatos tienen que buscar este cumplimiento y ajustarse al marco de la memoria dominante. Esto también da lugar a la política del lamento y del simbolismo, del rechazo y el simbolismo, y se puede ver también cómo la Comisión Europea, en la fase de la descarga, en la preadhesión, cómo externaliza su política de memoria a la Unión Europea, se hace mediante distintos mecanismos de financiación, por ejemplo, en lo que respecta al empleo del modelo de reconciliación franco-alemana. Por un lado, se ve que la Comisión financia proyectos para crear libros de historia conjuntos para los países de los Balcanes occidentales y también, por ejemplo, hay muchas iniciativas que reciben el apoyo
de la Unión Europea que tratan de crear prácticas mnemónicas, apoyar la investigación del pasado, sobre todo del comunismo, del Holocausto, a través de distintos países. Y esto es lo que hace la Unión Europea. ¿Cómo responda el país para crear museos del Holocausto? Algunos autores dicen, bueno, pues si se tiene un memorial y un museo sobre el Holocausto, pues esto es algo, es un signo positivo de cómo se está tratando con el pasado. No sé si es verdad o no, pero aquí ven algunas de las imágenes que he preparado para mostrarles esta política de cómo se produce el lamento, el pesar. El presidente serbio respecto al genocidio de Srebrenica de 1995. Podría uno pensar en Willy Brandt, empleando el mismo modelo, el mismo tipo de conducta para expresar la actitud distinta que se tiene respecto al pasado. Pero esto es algo que se ha empleado por distintos partidos políticos y agentes en los Balcanes en los años 2000. También es importante recordar que el Parlamento Europeo, en su forma de tratar el pasado, en sus resoluciones, no se ocupa solo de la historia de los Estados miembros, sino que también se ocupa de la historia de los países, por ejemplo, Turquía o Serbia, Bosnia y Herzegovina, por ejemplo, Ucrania. Hubo distintos tipos de resoluciones del modelo del genocidio en Ucrania en los años 30, el tema del genocidio armenio, también sobre Serbia hubo dos resoluciones sobre Srebrenica, y al final de estas resoluciones, en el último párrafo de esta resolución, hay un pasaje que dice: el presidente del Parlamento instruye a las personas para que esta resolución la pase a los miembros del Parlamento Nacional y se alienta firmemente a que estos Estados miembros potenciales cumplan con esta política de la memoria, que es una actitud común respecto al pasado. En el caso de los serbios, hubo una adaptación difícil, sobre todo el reconocimiento de Srebrenica como genocidio, y yo escribí un capítulo del libro sobre esto, y también hubo presión del Parlamento, de la Comisión, del comisario en el Parlamento serbio, de que se aceptara esta resolución o que se creara esta resolución, y de influir simplemente en las actitudes políticas. Se ha ido la imagen de una de las pantallas. En la conclusión, no tenemos las diapositivas. Yo diría que ha habido mucho interés por explicar la europeización de la memoria colectiva y lo que eso significa. Pero hay mucha gente que dice que la europeización de la memoria es un intento por homogeneizar el relato del pasado europeo, pero que lo que la evidencia muestra es que el pasado o las actitudes respecto al pasado se basan en autocrítica y en negociar conjuntamente entre distintos agentes o miembros de la Unión Europea. Y estas actitudes morales y políticas respecto al pasado, o las políticas de la memoria de la Unión Europea de carácter común, son importantes para el presente, pero también para el futuro, y se distribuyen de manera interna y también externa. Para los países que quieren entrar a la Unión Europea, esta serie de actitudes
sirven como una especie de acervo de los valores europeos, una especie de columna vertebral del proceso europeo, porque están integradas en el acervo europeo, pero también expresados a través de la política de la memoria. Creo que me detendré aquí, pero naturalmente podemos verlo en más detalle. Muchas gracias. Ana, thank you very much. Muchas gracias, Ana. Creo que ha tratado un tema desde el punto de vista esencial. La percepción propia de la Unión Europea, cuál es el papel de cada uno de los países que la conforman, el propio papel de la Unión Europea. También está este tema relacionado con la historia nacional de cada uno de los Estados miembros. Ese es el problema de la historiografía. Porque como disciplina antigua, la ciencia histórica se ha ido desarrollando al mismo tiempo que se desarrollaban las historias de los países. Y la Unión Europea es una construcción de algo completamente diferente, porque es como una alternativa, no un reemplazo, porque es difícil, imposible reemplazar a las naciones, pero es como un segundo techo, una esfera en la que los estados-naciones y los estados también intentan convivir y poner en práctica diversos métodos para lidiar con las crisis en el pasado que ya han probado antes. No sé si han estado en el cementerio alemán, que está aquí muy cerquita. Si no lo han visitado, háganlo, porque es muy interesante. Es prueba evidente de que hace no tanto tiempo los europeos aplicaron métodos muy fuertes y todos hemos desarrollado métodos diferentes, pacíficos, hemos desarrollado estructuras diferentes, pero hay muchas fricciones entre la aplicación de la historia y la propia percepción de los países y también cómo vivir todos bajo este paraguas europeo. Creo que no hay o no conozco yo una solución única que exista, pero lo que sí podemos hacer es intentar proponer algunos enfoques a la historia y creo que el ejemplo que nos ha dado Ana, el ejemplo de Bruselas, pone el dedo en la llaga sobre cómo pueden interpretarse las mismas cosas de manera muy diferente y nos hace reflexionar sobre ello. Cuando empezamos a pensar, ahí es cuando podemos empezar a dar frutos, porque siempre se puede hacer ello. Así que estas son mis impresiones. Le doy las gracias por esta presentación tan estimulante que representa todo un reto. A continuación abro el turno de palabra. Eric Bussier quiere ser el primero en participar. Me gustaría pedirle si puede precisar dos aspectos. En primer lugar, la construcción de una memoria propia. Cuando ha mencionado este tema, nos estaba diciendo que Europa cuenta con algunos acontecimientos comunes, pero el punto de vista es diferente y quieren reconstruir esto de manera común. Pero también ha dicho que se tienen en cuenta los acontecimientos nacionales y estos se incluyen dentro del proyecto europeo. En este último punto, yo tengo una anécdota. El presidente Barroso, Durão Barroso,
participó en la Revolución Portuguesa del 74. Para muchos de los presentes, la Revolución de Abril, la Revolución de los Claveles, ya ha quedado en el olvido y no significa nada. Pero para un portugués como Durão Barroso, ha hecho que Portugal sea de una determinada manera dentro de la democracia europea. Así pues, tiene un significado muy importante para Portugal. En España quizás también, y esto es importante también para el proyecto europeo. Es decir, hay dos modos de ver las cosas. En primer lugar, hay algunos hechos globales, se introducen en el concepto que se quiere construir, o se cogen los acontecimientos nacionales y se reinterpretan del mismo modo. No sé si usted tiene algo que añadir a esto. Otra cosa, se han mencionado algunos acontecimientos a los que he hecho referencia a la propia Unión Europea. ¿Qué tipo de decisiones? ¿Por qué? ¿Cuál es el significado de estos? ¿Y cuáles eran los objetivos que se querían lograr? Creo que es importante saber concretamente a qué se refiere. Podemos hablar durante mucho tiempo al respecto. Muchas gracias por estas 3 preguntas y cuestiones. Son realmente interesantes. Creo que voy a empezar a responder la pregunta de cómo se llega a establecer un consenso. En mi propia experiencia de trato con las instituciones europeas, también he trabajado con estas. Por una parte, existe el modelo y los países de la Unión Europea intentan aplicar este modelo y este conocimiento a esos problemas. Pero, ¿cómo funciona el consenso sobre el pasado? Pues bien, inicialmente las divergencias de memoria se trataban de manera bilateral, es decir, había un acontecimiento que veían de manera diferente 2 países y esto creaba tensiones entre ambas. Y esto es algo que ya hemos visto también recientemente. Bélgica, por ejemplo, quería que hubiera monedas de 2 euros y tenían una imagen de la batalla de Waterloo y los franceses dijeron que no, esto no podía ser así porque la batalla de Waterloo es realmente algo malo, muy negativo para los franceses, pero para los belgas es muy positivo. Este es un ejemplo del mismo acontecimiento que sigue dentro de la memoria colectiva hoy en día. Pero la memoria no funciona y no empieza en la Unión Europea. Tenemos diferentes escenarios para las batallas de memoria. Hay diferentes escenarios democráticos para que las personas, los partidos políticos, los países debatan sobre el pasado. Y uno de estos foros es el Consejo de Europa en Estrasburgo. Todas estas políticas de memoria se han debatido durante años en este consejo y uno de los antiguos becados, Oren Caligro, escribió un artículo interesante sobre el tema porque el Consejo de Europa sirve como laboratorio para otro tipo de debates en el Parlamento Europeo. Los debates en el Parlamento Europeo forman parte de las políticas de los partidos, porque si nos fijamos en qué tipo de debates hay, especialmente después de el bloque del Este formara parte de la Unión Europea, veíamos claramente quiénes eran los europarlamentarios que habían pedido que se debatieran estas políticas. No solo las políticas, sino que tomaban temas de su historia nacional que pensaban que eran los recuerdos más importantes, los acontecimientos más importantes que tenían que ser reconocidos a nivel europeo. Por ejemplo, Hungría, hubo un levantamiento importante en Hungría
como precursor de lo que ocurrió en el 68. Es decir, fue el primer signo democrático que Hungría quería cambiar, por lo menos. La gente estaba sufriendo y querían vivir de una manera determinada después de la Segunda Guerra Mundial. Para los polacos y quizás para otros estados bálticos, lo más importante era lidiar con el legado político que había dejado el comunismo. Algunos estaban pidiendo un cierto registro, otros querían reconocer los movimientos como Solidarność, el movimiento de solidaridad en Polonia, y había otras políticas sobre solidaridad en la Unión Europea. Estos europarlamentarios, el PPE, por ejemplo, buscó alianzas con partidos más de izquierdas y querían llegar a por lo menos un acuerdo de mínimos, esos denominadores comunes que eran el resultado del consenso sobre el pasado. Tenían que acordar algo. Y lo que acordaron sobre la Segunda Guerra Mundial y el comunismo es que las víctimas, las familias, todas esas personas habían sido víctimas de estos regímenes. Esta fue la narrativa oficial ante los regímenes totalitarios, porque desde su propio punto de vista, para la víctima, da igual quién ha sido el causante de su sufrimiento. Este es por lo menos el denominador común mínimo. Si usted es víctima y si hay otra víctima en otro país, ambas son igualmente víctimas, del mismo modo. Para un ciudadano polaco significaba lo mismo una cosa que otra, porque no sé si nos puede contar un acontecimiento que tenga un significado diferente en 1, 2 o 3 países y cuál sea algo similar a lo que para los portugueses era la revolución de los claveles. Para otros hay otros días importantes, otros temas importantes. Yo le puedo dar algunos ejemplos. Esto se ha convertido en una política práctica por la Comisión Europea. Durão Barroso, por ejemplo, utilizó palabras fuertes. Le facilitaré las palabras de Durão Barroso. Sí, me gustaría ver lo que dijo Durão Barroso. También me gustaría decir que en los últimos 2 años ha habido una negociación entre el Consejo y la Comisión sobre lo que se puede hacer a continuación para financiar instrumentos que tratan de la memoria, del recuerdo de la Unión Europea. Está abierto a todos, ONGs, instituciones, etcétera, pero necesita una dirección clara. Así que han seleccionado algunos acontecimientos importantes de la historia europea y cada país propone un acontecimiento que para él es importante. Y ahora existe una lista, diría incluso un poco rara, de acontecimientos importantes y cada año hay 3 acontecimientos y todas las acciones giran en torno a ellos. Por ejemplo, este año se hablaba de la Guerra Civil Española, la de Yugoslavia, y el tercer acontecimiento importante, no lo recuerdo, pero por ejemplo para el año que viene será la Primera Guerra Mundial, el levantamiento húngaro y otro más. Es decir, también existen estos eventos prioritarios que se están tratando desde el punto de vista de la Unión Europea. Es un problema para los historiadores.
el sacar de su contexto estos acontecimientos. En cuanto a la historia, me pregunto cómo es posible o si es posible crear esta memoria colectiva cuando no existe consenso al respecto. Por ejemplo, respecto a la Guerra Civil Española, no existe consenso, ni siquiera la voluntad política de construir esta historia común. ¿Cómo se puede construir? Gracias por la pregunta que voy a tratar de responder. Lo que he mostrado aquí son las políticas de la memoria. Es la memoria que se ve como una utilización de la memoria para fines políticos. Lo que me pregunta es cómo llegar a un consenso sobre el pasado en una sociedad, lo que entraña no solamente cuestiones políticas, sino también social, para llegar a un consenso nacional común sobre algo que ha sucedido. Lo que me pregunta es cómo se puede reconciliar estas diferentes visiones sobre el pasado. Es una cuestión de reconciliación y tal vez le pueda dar un ejemplo. Trabajo estrechamente con la Universidad de Barcelona y soy miembro del Observatorio Europeo de las Memorias y veo muchos proyectos, entre otros uno interesante en Barcelona sobre la prisión de mujeres, que en la época de Franco estaba la prisión modelo, donde está el Corte Inglés ahora. Ahora utilizan esto que en otros tiempos fue una prisión, y las mujeres que en su momento estuvieron presas allí y con sus niños a veces empezaron con esta iniciativa tan bonita de hacer una memorial viviente de las víctimas que estuvieron allí encarceladas y que fueron presas políticas. Digo esto porque van, se sientan allí al sol y dan octavillas, hablan con los jóvenes, van al centro comercial para informarles de esta memoria respecto al pasado de Barcelona. Y lo digo esto porque este es un ejemplo de cómo las sociedades crean el impulso para ocuparse del pasado. No solamente dan el impulso, sino que también cargan, suben esto para que lo tengan en cuenta los que toman las decisiones. El resultado es que los funcionarios de la ciudad en Barcelona que vinieron a ver el monumento que habían creado las mujeres, es una especie de memorial espontáneo, vinieron a verlo, vinieron a apoyarlo, apoyaron también a investigadores que trabajaran sobre este tema y también están dándoles dinero para establecer o construir un memorial permanente. Este es uno de los ejemplos de cómo estas iniciativas de abajo arriba pueden crear algo que pueda traer un cambio de cómo tratar con el pasado. Pero para llegar a un consenso más general en España en concreto, creo que también se necesitan más iniciativas de abajo arriba. Ahora bien, también tiene que haber algo que venga de arriba, desde las instituciones políticas en España y en otros lugares también. ¿No hay más preguntas? Nos queda una. Gracias por su presentación. Mi pregunta es sobre el Tribunal de la Yugoslavia. Decía usted que desde la perspectiva europea ayudará a estos países a pasar página respecto al pasado. Si bien ha sido una herramienta muy buena para que se juzgue a los encausados en el tribunal, me gustaría saber
¿Cuál es el impacto en esos países? ¿Ha ayudado de verdad a las sociedades a pasar página del pasado? Gracias por la pregunta. Respecto al Tribunal de Yugoslavia, es uno de esos objetos que tienen, es el mismo objeto con distintas visiones sobre el mismo. El Tribunal de la Yugoslavia era una condición, además del acervo comunitario, que también tuvo que ver con la ampliación anterior, es una condición para los países de los Balcanes occidentales y querían entrar en la Unión Europea. La intención del tribunal es que al encausar a las personas responsables, ya sea a título personal o de forma colectiva, de los crímenes, tenían que tratar del pasado. Entonces se iba a encausar a estas personas, esto va a establecer un debate social respecto al pasado y también ayudar a las víctimas, a las supervivientes y a sus familias a que den la primera palabra en los cimientos de la reconciliación. Esto se dijo desde el principio, hace ya más de una decenio, se está diciendo no, la reconciliación no era el objetivo del Tribunal de Yugoslavia y no funcionó como un apoyo a la reconciliación, pero tuvo una consecuencia o una calidad particular este tribunal, y es que retaba la visión de Croacia o de Serbia, y esto produjo interrupciones en cuanto a su impacto. Por ejemplo, cuando el tribunal juzgó a Gotovina, un general croata que estaba escondido, y se les convenció de que tenía que encausarlo y enviar a estos generales a los Países Bajos, la Unión Europea interrumpió el paquete europeo. Y esto pasó también en Serbia y en otros países. Está pasando también en Kosovo. El mensaje principal del tribunal es que la comunidad internacional va a crear un ejemplo sobre cómo se debe proceder con el pasado. Lo que quiere decir que, por un lado, el tribunal estaba haciendo su primera labor y la Unión Europea, al promover las condiciones políticas y las condiciones democráticas, sobre todo en los Balcanes, estaban permitiendo el establecimiento del imperio de la ley. Lo que quiere decir que una vez que el Poder Judicial sea suficientemente fuerte, esos países tendrán que encausar a los criminales de guerra, porque no es solo tarea de la comunidad internacional hacer esto, sino que también es una forma distinta de mostrar que sus sociedades son maduras, lo suficientemente maduras desde el punto de vista político y social para tratar de este tema, de modo que se externaliza el Estado de Derecho. Y en Serbia hay tribunales a nivel local, donde se están encausando a personas que fueron responsables de estos crímenes. No sé si le he respondido a la pregunta. Sí, bueno. Mi pregunta tiene que ver con acontecimientos de tragedia. Se ha hablado del Holocausto, que es un pilar de las políticas de la Unión Europea y de la memoria colectiva europea. Me pregunto si has hecho investigación sobre la parte turística de los memoriales del Holocausto, como los campos de concentración, Auschwitz propiamente dicho, y en general la parte de Europa Central y Oriental, Hungría, Polonia, y si hay algún tipo de legislación sobre qué tipo de, o mejor dicho, si hay algún tipo de conclusión sobre qué tipo de objetos son los adecuados y cuáles
son las consecuencias de este tipo de memoriales? Sí, muy interesante esta pregunta. Hablamos de esto en el autobús ayer. He escrito algo sobre esto. Donde examinaba la utilidad económica de la memoria. No he tenido tiempo de tratar de esto, pero esto es interesante. Si se ven los países de los Balcanes occidentales en la sociedad post-conflicto, podemos ver que hay un mercado de gran escala de la memoria colectiva, pero hay distintos tipos de líderes políticos nacionales que los utilizan de manera inadecuada en distintas situaciones. Hay un mercado, pero hay muchos tipos de nacionalismos en la zona. Esto también es válido si el valor económico de los objetos. Si uno va a Zagreb o a Belgrado, cualquiera compra pues un imán para el frigorífico y ahí están las distintas opciones del pasado y del reciente y más lejano. Por ejemplo, alguien que estuvo en el tribunal de Yugoslavia, o un científico, un líder religioso, o alguien que fue un dictador, por ejemplo en Serbia. En Croacia también se verán este tipo de figuras, pero del ámbito nacional croata. Entonces yo pensaba en esto, en este tipo de los imanes, y cuando visitaba memoriales de los veteranos de guerra en Croacia, y yo iba conduciendo con un colega en los pequeños pueblos donde cada uno tiene su memorial, y había velas y todas eran iguales, las mismas velas con la misma marca registrada. Entonces pensé, desde luego hay personas que crean negocios para convertir estas imanes o estas velas y ganar dinero con ellos. Y las banderas, pensaba en las banderas. Donde quiera que se van los Balcanes, se ve una bandera nacional en la causa, en el patio, en el porche, delante de la escuela. Y entonces pensaba en los años 90, cuando uno vivía en Serbia, nadie veía la bandera yugoslava, se reservaba solo para los edificios oficiales. Mientras que ahora, con esta mercantilización o disneyificación, tenemos como una especie de gran mercado para todos estos objetos de memoria nacionalistas. Algunos son simplemente conmemorativos, como las velas, etcétera. Son esencialmente las mismas, pero con distintas etiquetas y se expanden por toda la región. Así que se trata de una economía de la memoria que es visible en este tipo de ejemplos que les he dado, pero también en la construcción de memoriales sobre personas que no formaron realmente parte de Serbia o de Croacia. Por ejemplo, para fomentar las relaciones económicas con Azerbaiyán, el presidente serbio decidió hace unos años hacer una estatua enorme de Aliyev, el padre del actual presidente de Azerbaiyán. Creó este memorial, que está ahí. El presidente de Azerbaiyán vino, estaba muy contento porque su padre tenía su monumento en Serbia. Este era un ejemplo de cómo lanzar las relaciones económicas y la diplomacia entre Azerbaiyán y Serbia, pero también un ejemplo de esta economía de la memoria, porque no tiene base local, no significa nada, sino se trata de un do ut des, quid pro quo, te doy esto para que tú me des lo otro. Es un tema complicado, es una relación complicada. Muchas gracias. Sí, puedo hacer una pregunta.
¿Ves algún impacto entre la Unión Europea y las instituciones europeas sobre los Estados miembros con respecto a la actitud respecto al pasado o de tener una imagen más amplia? Bueno, estoy desarrollando un artículo, pero es parte de este artículo, pero para que haya un consenso democrático se negocia, se presentan las cosas que son más importantes, pero esto se basa en el principio del reconocimiento del sufrimiento del otro. Esta es la esencia de este nuevo enfoque hacia la forma de tratar con el pasado. Se trata de un reconocimiento mutuo y esencialmente es un consenso democrático de que no devalúe su sufrimiento y su experiencia histórica, sea aún un país pequeño o grande. Se pone al mismo nivel las dificultades que se tuvieron otrora en contraste con lo que tenemos ahora. Si se va a la casa de la historia europea, se entra allí a la entrada, que es sobre lo que iba la pregunta, y ahí se ve como una especie de patio de una casa del siglo XVI o XVII, como vivían en los Países Bajos o en otros países de distintas regiones de Europa. Y va uno pasando al segundo piso y ahí está la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda, después la imagen que les mostré del asesinato de Franz Ferdinand. Y después se habla del Brexit también, las cédulas de voto del Brexit y citas de personas y académicos importantes sobre el tema. Y después hay un lugar donde uno puede poner los mensajes de lo que queremos ser como europeos. Se puede hablar y negociar sobre el futuro que queremos tener para Europa. Pero si se vuelve al primer piso, se ve que esto es todo lo que quedó atrás, lo que ya no somos, frente al quinto piso de lo que queremos ser, que también simbólicamente tiene una especie de techo de cristal, que es muy bonito. Lo han hecho muy bien al hacer el museo, porque te lleva a tu propia reflexión sobre cómo uno puede contribuir al proceso europeo y también contrastando el pasado respecto a lo que ha de ser nuestro futuro. Okay. No sé si esta pregunta tiene que ver directamente con tu investigación, pero estaba pensando por qué no hay comisiones de la verdad en Europa. Por ejemplo, en España, quizás porque yo soy de un país donde sí las tuvimos, y por qué en unos sitios hay y en otros no, porque no llego a entenderlo. Cuando empecé con esta tesis, yo hablé con mi padre y le dije cuál iba a ser mi tema. Me dijo, no es buen tema. Le dije, ¿por qué? Dice, bueno, pues porque es un debate de cafetería, de barra de bar, vamos, no es serio. Pero después de recibir muchas visiones y muchas respuestas, yo puedo dar mi propia opinión por mi propia experiencia. No soy experta en las comisiones de la verdad, pero puedo decir que
¿Por qué no tenemos comisiones de la verdad en los Balcanes occidentales? La Segunda Guerra Mundial. Bien, pero en los Balcanes es una cuestión política. Por supuesto que es un tema político. Cuando hablé de este mercado para tantos nacionalismos, crear una comisión de la verdad quiere decir que uno está listo a ocuparse del pasado desde el punto de vista político, como sociedad también, y que también está dispuesto a castigar a las personas que cometieron delitos. En los Balcanes hubo responsabilidad política enorme por lo que pasó en los años 90. Pero si se ve en la situación actual comparada con la de los 90, muchas de las personas son las mismas. Hubo algunos intentos de abordar el tema en los Balcanes, pero también en la Europa Central y Oriental, pero estos intentos fracasaron. Por otro lado, ha habido esta especie de demanda creciente de la sociedad de tratar con su pasado. El trato político del pasado no existía, pero desde el punto de vista social sí estaba, pero va creciendo sobre todo. Y ha habido actores no solamente de la región, sino también externos, que tratan de guiar estas y que florezcan estos temas de cómo tratar con el pasado. Las organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones, han estado en el Parlamento como agentes locales, pero el abismo entre lo político y lo social no hizo sino crecer. De modo que para que haya una comisión de la verdad tiene que haber una conjunción de opiniones de la sociedad y de los políticos de por qué y para qué se ha de hacer esto. Y no es el tipo de cosas que tal vez se hayan hecho en América Latina, donde las comisiones de la verdad es una forma de tratar del pasado dentro del país. Es una cuestión regional, porque hay disenso, hay desacuerdo sobre el pasado nacional, pero también desacuerdo a un nivel regional entre los distintos países sobre el pasado. Una observación. En los 80, recordarás que hubo un programa para escribir un libro de historia franco-alemán y fue un éxito. La Comisión de la Verdad era cómo escribir una historia común en momentos dramáticos y de una manera consensada. Sí, es el libro escrito por los franceses y los alemanes y se pusieron de acuerdo en el texto. No es una comisión de la verdad, que es un error político enorme el tratar este tipo de comisión. Se escribe una historia común cuando el momento es maduro. Y este se escribió después de la reconciliación franco-alemana. Hablas de la memoria para el futuro. Y eso me gusta, porque después de los 90, quizá algo distinto. Para algunos países fue una especie de anticipación. Lo que se quería era como prever en este tipo de contexto. Hay que ser selectivo y crear el consenso, porque el consenso se produce antes del cambio real en las mentes y en las mentalidades de la gente. Pero ahí hay un montón de artículos sobre la forma en cómo se escribió la historia común franco-alemana. Y ahí puede haber alguna idea en la que se puede inspirar para compararlo.
No es pregunta, es una observación. Como dije, estaba este proyecto de la comisión y hablé con la persona detrás de él y vamos a dar 2 millones de euros para este libro de una historia conjunta de los Balcanes occidentales, tan entusiasta. Sí, yo dije, muy bien, es un libro bueno y son historiadores, cada uno hace su capítulo sobre un periodo determinado de la historia de los Balcanes. Pero el problema de este libro es que nadie lo leyó. No forma parte de ningún currículo. No es como en el caso franco-alemán. Si uno es profesor de historia, uno pide el libro y se lo recomienda a los estudiantes, pero no estás obligado a hacerlo. Puede uno decir lo que uno quiere respecto a este libro y las experiencias. Y también porque las historias nacionales, los libros de historia nacional se cambian cada 2 o 3 años, con lo cual está este temor de entrar en este tipo de nacionalismo que defiende las memorias de los años 90 desde una parte, desde un lado. Cada uno tiene su visión. Y en la región, como los Balcanes, hay 6 o 7 países, lo que resulta sumamente confuso. El tener 7 historias distintas sobre un mismo acontecimiento. Creo que no hay una receta concreta ni general que valga para crear el consenso y para lo que se considera como verdad. Creo que el tiempo tiene que estar ahí y tiene que haber una actitud general para escribir una nueva visión. Si no, se pueden escribir cientos de miles de páginas si uno no está de acuerdo en lo que se escribe en ellas, y en ese caso no funciona. El ejemplo del intento franco-alemán o germano-francés es interesante y estimulante, pero como dijo, ya había pasado el tiempo, estaba latente que ese texto tenía que escribirse. Por ejemplo, respecto a las relaciones alemano o germano-polacas todavía no está maduro. Y sí que hay una comisión al respecto, sí, pero no está maduro aún el tema. Y los expertos conocen bien la situación. Pero por el momento creo que ni desde el lado alemán ni del otro lado del río Oder quieren entrar todavía en demasiado detalle respecto al proyecto. Aunque ya se ha hecho investigación, antes empezó ya desde fines de los 50, ya ha pasado tiempo. Depende naturalmente del grado de experiencia traumática que haya habido para el tiempo que se tarda en estar listo para llegar a un consenso. Es una forma en la que yo veo las cosas. ¿No estás de acuerdo? Un par de cosas. Cuando tuvimos nuestra comisión de la verdad, no había acuerdo general, sino que fue una decisión política del gobierno de transición. Y aunque hay gente que todavía no cree en la comisión de la verdad, tuvo un impacto político y la gente responde a lo que hizo en aquel tiempo. Creo que es difícil llegar a un consenso si ese fuera el objetivo. No habría comisiones de la verdad, pero por la experiencia que yo conozco, sí tuvo consecuencias positivas en la sociedad. Al menos es como yo lo veo. Quizás para Europa esta no es la respuesta, pero desde nuestra perspectiva creo que es una de las mejores respuestas que podíamos dar.
Pero es una comisión internacional o nacional. No es lo mismo. No es lo mismo el contexto que sea internacional o nacional. No es lo mismo en los países europeos. En absoluto, no es el mismo problema. Tal vez le pueda dar otro ejemplo. Hace unos meses, siempre hablo como en relatos en la Unión Europea, en la Comisión Europea me dijeron, hay un grupo de Sudáfrica que viene a gente que trabaja en el mundo de la paz, de la pacificación, también los que han perseguido los crímenes en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y era un grupo interesante. Estaba listo para hablar de la reconciliación y hablé de los Balcanes occidentales, más o menos lo que he dicho aquí. Y después me preguntaron, pero esto es tan confuso, ¿por qué no haces algo más sencillo? Una sala, el perpetrador, las víctimas y que cada cual se diga entre sí lo que quiere decirse. Entonces se produce el encausamiento. Esto no funciona en los Balcanes, desde luego. En Europa esto sería imposible, el llevar al responsable público y que los demás opinaran. Pero hay que crear concienciación sobre la tragedia de estas personas y escuchar también lo que el responsable tenga que decir para que las víctimas se emancipen de su propio dolor, de su propia pena, de su sufrimiento y para poder avanzar. De lo contrario, los resultados jurídicos no les dan ningún consuelo. Para las víctimas siempre estará algo que queda del trauma y esto es lo que tendría que abordarse también, sensibilizando a las conciencias. Quizás nos valga esto como conclusión, no hay más preguntas. La cuestión es cómo organizar el cambio del escenario aquí. Gracias. Gracias, Ana.